Una niña de 3 años seguía pidiendo ayuda, pero nadie lo notó, excepto un exsoldado. Unos minutos después, él se levantó y lo que hizo a continuación dejó a todos sin palabras. Una mosca quedó atrapada contra el cristal, zumbando débilmente una y otra vez, como si llamara a un mundo al que nunca podría llegar. El sol de la tarde se colaba oblicuamente por la ventana polvorienta, revelando vetas de una limpieza a medias en el exterior de la carretera de Kansas, extendida como una tenue línea de lápiz a través de la tierra, tranquila y todavía perturbada solo de vez en cuando por un camión cuyo rugido de motor se desvanecía rápidamente detrás de un grupo de olmos que se volvían dorados con la temporada. Ethan Walker dejó su bolsa de lona en el banco desgastado y cubierto de cuero que se había hundido con la edad. Se sentó erguido, como si su cuerpo aún no hubiera vuelto a aprender a inclinarse hacia atrás de forma natural después de años de rígida disciplina, incluso sin uniforme. La columna recta y los ojos vigilantes del Marine que había servido 18 años, desplegado en combate en 2 ocasiones, se mantenían intactos. Margaret Chen, una mujer de ascendencia asiática de unos 40 años, con el cabello ondulado recogido sin apretar y un delantal descolorido por años de uso, limpiaba cuidadosamente la superficie de vidrio de la máquina de café. Nadie en el restaurante hablaba. El silencio era lo suficientemente profundo como para captar el ruido de la vieja unidad de climatización, que traqueteaba y gemía mientras se esforzaba por mantener el calor en la habitación de madera. Ethan no tenía hambre, pero pidió un sándwich de jamón y una taza de café solo de todos modos. La forma en que dijo gracias fue apenas un susurro, como si al alzar la voz el pasado pudiera escucharle y volver para recordarle que este no era un mundo donde las cosas simples pertenecían. Kansas había sido su hogar hasta que sus padres murieron en un accidente en la autopista 54. Una mañana de invierno resbaladiza que dejó a un chico de 17 años con una maleta y una casa vacía. Se marchó de la ciudad una semana después del funeral y se alistó con un solo pensamiento en la cabeza. Quedarse lo volvería loco. La gente dice que el tiempo cura, pero los soldados no piensan así. Simplemente aprenden a guardar una herida en silencio el tiempo suficiente para seguir moviéndose. En la mesa junto a la ventana, una pareja de ancianos almorzaba tarde. El hombre, negro y de barba plateada, leía el periódico. La mujer, con grandes gafas de lectura, murmuraba para sí misma mientras mojaba un trozo de pan en la sopa. Cerca de ellos, un niño de unos 4 años, al que Margaret llamaba Leo, corría en círculos alrededor de las sillas, sosteniendo un coche de juguete de plástico que emitía un fuerte vroom con cada impulso. La anciana solo negó con la cabeza y sonrió con los labios cerrados, sin decir nada. Ethan los observó. No era de los que dejaban nada fuera de su campo de visión, no por sospecha, sino por hábito. Uno profundo que le permitía leer el mundo a través de los detalles más pequeños. Y entonces la vio, en la esquina, junto al cristal y detrás de un cactus seco y quebradizo en una maceta, una niña de 3 o 4 años, de piel oscura y cabello rizado, vestía un vestido azul pálido. Estaba sentada muy quieta, con las manos apoyadas en los muslos. Su mirada no se posaba en nadie directamente, sino que vagaba por la habitación, rozando cada rostro el tiempo suficiente para verse, pero no para ser notada. Sin embargo, buscaba algo, algo que solo alguien con los ojos entrenados podía leer. Frente a ella, un hombre alto, con traje gris, cabello rubio pulcramente recortado y ojos azul pálido casi transparentes, leía un libro grueso sin título visible. No había tocado a la niña ni pronunció palabra alguna. Solo leía, y eso fue lo que llamó la atención de Ethan. Nadie lleva a un niño de 3 años a comer y luego entierra la nariz en un libro. Nadie se detiene en una autopista y se sienta al lado de un niño como si fuera equipaje de mano. Ethan giró lentamente su taza de café, su dedo índice trazando el calor del borde. No volvió a mirar a la niña, no lo necesitaba. Sabía que en unos segundos ella lo miraría de nuevo. Y lo hizo, casi como una señal. Esta vez sus ojos se detuvieron en él, y en ellos se adivinó un ligero temblor, apenas un instante.
Desde la cocina, Margaret salió con una bandeja, puso el sándwich frente a él y preguntó suavemente, ¿necesita azúcar? Ethan la miró. Una simple pregunta, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si ella también notara la tensión en el aire del restaurante. Él negó con la cabeza y esbozó una leve sonrisa. Leo pasó corriendo de nuevo, rozando la silla de la niña. Ella se estremeció, en silencio. El hombre frente a ella alzó la vista, se puso de pie una sola vez, y eso bastó para detener a Leo en seco. Ethan se giró y miró al estacionamiento, casi vacío. Una camioneta gris oscuro estaba aparcada cerca de un poste junto a la carretera. Nadie en el interior, pero el motor estaba en marcha. En la luna trasera lucía una calcomanía de superhéroe, no de las infantiles, sino de las que bloquean la vista. Se puso de pie y caminó, taza en mano, hacia el fregadero detrás del mostrador, donde Margaret colocaba una bandeja de pastel de manzana. Ella alzó la mirada y él susurró, «Esa niña en la esquina. ¿Notaste algo?» Margaret lo vio de reojo. Años de criar a 3 hijos parpadearon en sus ojos. «Ha estado sentada allí bastante tiempo», respondió. «No ha dicho ni una palabra. No la he visto comer, solo bebió algo, creo. Parecía estar llorando en silencio, pero no supe por qué». Ethan asintió, regresó a su mesa y se sentó. Esta vez la observó con más atención. Entonces ella lo miró otra vez, de frente. Su mano derecha se alzó lentamente, se cerró en un puño y luego se abrió 1, 2, 3 veces. No era un gesto dramático, pero tampoco discreto. Un SOS silencioso, el mismo en todo el mundo. Él lo reconoció y creyó. En ese instante, Leo dejó caer su coche de juguete, que rodó hasta detenerse junto al hombre de traje gris. Cole, el hombre, alzó la vista, no hacia Ethan ni hacia Leo, sino hacia la niña. Sus ojos, fríos y quietos, bastaron para que ella retirara la mano y la apoyara apresuradamente en el regazo. Ethan apretó con fuerza las uñas contra la palma hasta volverla blanca. La tarde en Kansas empezaba a enfriarse, pero dentro del restaurante el aire hervía en silencio. La niña había lanzado su señal y el veterano supo que ya no podía marcharse como un viajero de paso. Margaret's Diner encendió sus luces amarillas justo cuando los últimos rayos de sol se deslizaban entre las contraventanas. Aún no era de noche, pero la penumbra dibujó una línea clara entre el acogedor interior y el mundo silencioso al otro lado del cristal. Ethan no había tocado su café por segunda vez. Se quedó quieto, observándolo, desglosando cada detalle como si estuviera en una línea de frente. Cole se sentó erguido, los ojos fijos en su teléfono. Su rostro no mostró expresión alguna. Él no habló, no limpió la boca de la niña, no se agachó para decir algo amable o persuadir a un extraño sentado al lado de un niño perdido. Podría haber parecido más involucrado de lo que realmente estaba. Lily no estaba comiendo, sus manos descansaban en su regazo, sus ojos en Ethan. No parpadeó durante un largo tiempo, no miró a Cole, y la rigidez en su cuerpo no venía de la fatiga, sino del miedo. Miedo a ser vista. Ethan tomó un pequeño sorbo de su café, sosteniendo la taza sin levantarla del todo. Las preguntas flotaban en su mente, ninguna de ellas completamente formada, pero la sensación era inconfundible. Ese hombre no era el padre de la niña. Se levantó y caminó hacia la mesa, todavía tranquilo en el exterior, cada paso firme, ni apresurado ni lento. «Disculpe, espero no estar interrumpiendo», dijo. Cole levantó la vista, sus labios se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. «¿Qué quieres?» Solo me preguntaba, «¿Es la niña tu sobrina?» Hubo una breve vacilación. «Es mi hija. ¿Hay algún problema?» «No, no, solo... me recuerda a mi prima pequeña cuando era niña. Pensé que era real, dulce y sentí curiosidad, eso es todo». Cole esbozó una leve sonrisa y asintió, pero el gesto era demasiado perfecto, como si hubiera sido programado para parecer amigable. Lily miró brevemente a Ethan. Su mano se movió ligeramente. La palma se apretó en un puño y luego se soltó. 1, 2, 3 veces.
Esta vez fue lento, deliberado. No hubo lugar a dudas. Ethan fingió una pausa, como si algo acabara de venirle a la mente. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño caramelo de menta. Lo colocó sobre la mesa. A mi sobrina le encantaban. Me pregunto si a la pequeña también le gustaría. ¿Qué tal si le damos un caramelo? Fresa. Los niños suelen optar por eso. Extendió su mano hacia Lily. La niña levantó la vista, sus ojos se posaron en Cole y luego volvieron al caramelo. Después de una breve vacilación, extendió lentamente la mano. Sus pequeños dedos temblaron al tocar el borde del caramelo. El SWAT llegó rápido como una bofetada. Cole no dijo una palabra. Pasó la mano por la mesa y golpeó la muñeca de Lily. No lo suficientemente fuerte para hacer ruido, pero con la fuerza suficiente para hacer que ese pequeño brazo retrocediera como si se quemara. Es alérgica. No le des nada sin preguntar. Su voz era aguda. Se puso de pie derecho, guardó el caramelo en el bolsillo de su camisa y luego miró a Lily lenta y deliberadamente. Ella no lloró, pero sus manos se retiraron, enroscándose alrededor del dobladillo de su camisa, agarrándolo fuerte en un reflejo defensivo inconsciente. Sus pequeños hombros temblaron, sus ojos bajaron no solo por miedo, sino por una confianza que acababa de quebrarse. Lo siento, no lo sabía. Cole asintió levemente, como si cerrara una puerta de golpe. Se reclinó en su silla, brazos cruzados, una señal firme y silenciosa de que la conversación había terminado. Ethan se giró y regresó a su mesa. Su espalda estaba recta, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire en el restaurante, ya tranquilo, se había vuelto espeso, como si alguien hubiera atenuado una capa de luz. El leve tintineo de una cuchara contra un vaso, la brisa deslizándose por la rendija de la puerta. Todo fue tragado por un silencio terrible. Margaret miró desde detrás del mostrador. Su ceño estaba fruncido, una mano sostenía un vaso envuelto en una toalla, la otra presionada contra el mostrador como si tratara de estabilizarse. Ethan se sentó, dejó escapar un suspiro silencioso y luego habló lo suficientemente alto para que Margaret lo oyera. Llama a la policía cuanto antes, mejor. Margaret se congeló por un momento y luego dio un pequeño asentimiento. En la esquina del restaurante, Lily seguía sentada erguida, sin apoyarse en la silla como si temiera que, si se apoyaba en algo, no pudiera levantarse. El café de la taza se había enfriado. Ethan ya no bebió. Se levantó de nuevo, caminando con pasos firmes hacia la parte trasera de la barra, donde la luz de la lámpara del techo captó la fina capa de polvo en la superficie de cristal. Margaret estaba allí, inmóvil, sosteniendo un paño viejo, cuyos bordes deshilachados se soltaban. Lentamente limpió un vaso limpio. El movimiento era repetitivo, pero sus ojos estaban fijos en el espacio vacío frente a ella, como si tratara de convencerse de que todavía tenía el control de la barra, que todavía tenía el control de su vida. Ethan se acercó sin prisa. Cuando estuvo a solo un paso del mostrador, se detuvo y puso ambas manos sobre la madera dura. No golpeó, no hizo ningún sonido, simplemente apoyó las manos allí, como alguien que coloca una mano en una puerta antes de abrirla. Con voz baja e inclinando la cabeza ligeramente, «Lo he confirmado». La niña señaló que no fue un error. Margaret se giró hacia él con los ojos pesados. Lo miró durante unos segundos sin pestañear, sin preguntar nada de inmediato, como si leyera algo en la expresión del viejo soldado. «¿Estás seguro?», preguntó su voz ronca. Ethan asintió con los ojos fijos en su rostro. «Soy un marine. He visto combate». Esa era una señal de socorro utilizada cuando una víctima no puede hablar. Corto, claro, 3 veces, tal como dice el manual. Margaret giró la cabeza hacia la mesa de Cole. Lily seguía sentada allí, inmóvil como un mueble colocado en el lugar equivocado. Observó durante unos segundos más y luego se volvió, hablando muy lentamente. «Si llamo a la policía y me equivoco, ¿puedo ser demandada? Pero si no llamas y tengo razón, un niño podría ser sacado de esta noche». Margaret suspiró.
La vacilación en sus ojos se había ido. Asintió un pequeño, pesado asentimiento, uno que nunca olvidaría. «Sígueme». Lo llevó a Ethan detrás del mostrador, deslizándose por la puerta de madera hacia la parte trasera, donde estaban la cámara frigorífica y la sala de descanso. El espacio era estrecho, húmedo, pero lo suficientemente insonorizado como para que nadie afuera pudiera escuchar nada. Margaret sacó su teléfono y marcó un número. La pantalla se iluminó con las palabras Rachel Monroe, Sheriff. Levantó el teléfono a su oído y habló rápidamente. «Rachel, soy yo, Margaret. Café en la parada de descanso, número 8. Tengo una emergencia». La mujer del otro lado no sonó alarmada, solo preguntó brevemente. «¿Alguien está herido?» «Todavía no, pero hay una niña de unos 3 años con un hombre extraño. No come, no habla, no la tocan», dijo Margaret mirando a Ethan. «¿Alguien aquí confirma que está pidiendo ayuda?» Hubo una pausa en el otro extremo. Luego Rachel preguntó, «¿Quién lo confirma?» Ethan levantó la mano y Margaret le pasó el teléfono. Él lo puso en la oreja y dijo, «Mi nombre es Ethan Walker, ex-Maman. Puedo proporcionar mi número de identificación militar más tarde. Estoy entrenado para identificar señales de SOS no verbales. La niña ha señalado 2 veces muy claramente. El hombre no ha sido violento, pero tiene el control total». La voz de Rachel cambió. Ahora se centró. No había rastro de duda. «Necesito la ubicación y una descripción. ¿Tienes matrícula?» Un SUV gris estacionado frente a la ventana trasera. Tiene un parasol con una calcomanía de superhéroe y placas de Kansas, pero no capté el número completo. Él tiene el cabello rubio casi blanco y viste traje gris. La niña, piel morena clara, vestido azul pálido, alrededor de 3 años, cabello rizado. Rachel respondió, «Estoy enviando unidades ahora. No dejes que se vayan. Yo me encargaré del resto». Haz clic en llamada finalizada. Margaret se reclinó contra el estante de acero inoxidable. Su espalda tembló ligeramente. «No pensé que estaría haciendo esto hoy». «Yo tampoco, pero me alegro de que lo hayas hecho». En la oficina del sheriff del condado de Sedgwick sonó el teléfono del escritorio. El oficial Tommy Reyes acababa de poner una taza de fideos instantáneos en la mesa cuando descolgó el receptor. «Briggs hablando. Tenemos un informe de emergencia de la parada de descanso número 8. Posible secuestro de un niño. El jefe Collins te quiere con el equipo de respuesta rápida». «Otra falsa alarma, murmuró Tommy. «Esta es la tercera esta semana». «El testigo es un ex-marine especialmente entrenado. Este no es uno de esos casos». Escuché un llanto extraño. Tommy se encogió de hombros, metió la mano en la chaqueta y murmuró, «Esperemos que no sea otro de esos viejos entrometidos que no pueden ocuparse de sus propios asuntos». Luego deslizó el arma en la funda, revisó su linterna y subió al coche patrulla rojo. Las luces estroboscópicas se encendieron de nuevo en el café de Margaret. Ethan y Margaret salieron de la sala de descanso. Nadie en el restaurante tenía idea de lo que acababa de suceder. Nadie notó que el mundo había cambiado solo un poco. Cole seguía sentado allí, pero sus ojos se habían deslizado hacia el mostrador. Estaba claramente más alerta. La forma en que movía la mirada sin girar la cabeza, barriendo la habitación solo con los ojos, era la señal de alguien que espera ser seguido. Lily permanecía erguida detrás del mostrador, pero Ethan la notó mirando por la ventana delantera como si aguardara que algo ocurriera. Eran alrededor de las 8 de la noche y no quedaban muchos clientes. Una corriente de aire se coló por el estrecho espacio en la parte inferior de la puerta de vidrio, haciendo que las cortinas revolotearan ocasionalmente como un suspiro cansado. La cálida luz amarilla del techo se derramaba sobre las mesas de madera oscura, proyectando parches de luz y sombra en el suelo como el escenario de una obra muda. Ethan seguía sentado frente a Cole, las manos descansando sobre la mesa. Su café se había enfriado hacía tiempo. Cada sentido en su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco. Lily se sentó en la mesa de enfrente con las manos juntas en el regazo. Sus ojos se movían rápidamente hacia él de vez en cuando.
Cole permanecía igual de controlado, rígido y frío. El sonido del pestillo de la puerta al abrirse no fue fuerte, pero en el silencio de aquel momento cortó el aire como una cuchilla en agua quieta. Cuando la puerta se abrió de golpe, Cole se puso de pie de un salto, empujó la silla hacia atrás bruscamente y agarró la muñeca de Lily con tal fuerza que la piel de la niña se tornó roja. «Vamos», dijo en voz baja, casi un susurro, pero sin nada de cortesía en su tono. Lily dio un ligero tirón, moviendo los pies de mala gana. No gritó, no luchó, pero su rostro mostraba pura alarma. Miró hacia atrás, sus ojos recorriendo la mesa donde estaba sentado Ethan. Era la misma mirada suplicante de antes, solo que ahora más aguda, más urgente. Ethan puso una mano sobre la mesa, deslizó la taza de café a un lado y se puso de pie. No con prisa, ni buscando llamar la atención, pero cada paso tenía un propósito. Se dirigió directamente a bloquear el paso de Cole hacia la puerta. Entre ellos había apenas 3 metros. Los dos hombres se miraron. La luz del techo proyectaba largas sombras sobre el suelo de baldosas. Ninguno habló de inmediato. No lo necesitaban. El aire entre ellos era tan denso que parecía a punto de romperse. «¿A dónde crees que la llevas?», preguntó Ethan, en voz baja y firme, no alta pero imposible de ignorar. Cole levantó una ceja y esbozó una sonrisa forzada. «Te dije que íbamos de vuelta a Iowa. Es tarde. No planeas interponerte en mi camino, ¿verdad?» Lily bajó la cabeza, pero sus ojos permanecieron fijos en Ethan. Sus pequeñas manos apretaron el dobladillo de la camisa, temblando con cada latido. «Ella no quiere ir contigo», dijo Ethan. «He llamado a la policía. Estarán aquí pronto. Si te vas ahora, parecerás sospechoso y todo irá peor para ti». Cole soltó una breve carcajada desdeñosa y negó con la cabeza, como si escuchara algo absurdo. «¿Quién te crees que eres, metiéndote en los asuntos de otras personas?» «No estoy seguro de quién soy», respondió Ethan, «pero sé que ella no se fue contigo voluntariamente. Dio una señal de socorro 2 veces. La vi. Me han entrenado para reconocer esas señales». Cole frunció el ceño, cambió de postura y atrajo a Lily más cerca. Su agarre se apretó, provocando un leve gemido de la niña. «¿Me acusas en público? Podría demandarte por interferencia con la libertad personal». Ethan dio un paso adelante. Solo medio paso. No era una amenaza, pero bloqueó el camino por completo. «La policía resolverá eso. Hasta que lleguen, no voy a dejar que te vayas con ella». Los ojos de Cole se entrecerraron. Sin previo aviso, extendió el brazo como para empujar a Ethan a un lado, pero Ethan, con reflejos de combate, no retrocedió ni bloqueó. Inclinó ligeramente el cuerpo, manteniendo la postura. Cole gruñó, los vasos de sus ojos inyectados en sangre, la respiración irregular. Ethan no dijo nada, pero su mirada se mantuvo firme, fría como acero templado. Cole estaba perdiendo la paciencia. Tiró de Lily hacia la puerta, pero ella se resistió, apoyando los pies contra el suelo. La tiró de nuevo con más fuerza. Por un instante, su otra mano se echó atrás, como listo para golpear. Ethan atrapó la muñeca de Cole en el aire, sujetándola con firmeza. «Ya basta». Su voz era baja, pero tenía peso. Cole forcejeó para liberarse. Los dos hombres quedaron casi pecho contra pecho, sus respiraciones mezcladas. Lily retrocedió, temblando, aferrando el dobladillo de su abrigo, los ojos muy abiertos. «Te arrepentirás de esto», siseó Cole, con voz baja como una maldición. Los tendones de su muñeca sobresalían bajo la piel pálida. Ethan permaneció inmóvil, sin decir nada. Miró a Cole directamente a los ojos, firme, y luego se giró hacia Lily. «No tienes que ir a ningún lado. Estás a salvo aquí». Lily no se movió. Permaneció completamente quieta, como si esperara un final que nadie se había atrevido a esperar. En ese instante se oyó una sirena aullando en la distancia. Las luces de neón azul y rojo parpadearon sobre el suelo a través de la ventana delantera. Una patrulla se detuvo justo afuera del café y el motor se apagó. Una puerta se abrió y Tommy Briggs salió primero, el abrigo desabrochado,
la mano descansando casualmente sobre la funda del arma. No la sacó, pero cada paso que dio fue medido. Detrás de él apareció Rachel Monroe, la jefa de policía, tranquila, serena y autoritaria. Escaneó la escena a través del cristal, donde Ethan y Cole seguían de pie como dos pilares enraizados en el suelo. Cole tiró de la mano de Lily intentando girar y alejarse, pero ya era demasiado tarde. Pero apenas había pivotado a mitad de camino cuando Ethan dio otro paso hacia adelante, plantándose directamente frente a la puerta. No se tensó, no dijo una palabra, pero su ancha espalda de soldado se irguió como una pared. «Deténgase allí mismo», dijo Rachel, haciendo una señal con la mano. Su voz era clara, no fuerte, pero firme. Tommy se acercó más, con la mano extendida en un gesto de paz. «Solo necesitamos unos minutos. No hagas esto más complicado de lo que tiene que ser». Cole vaciló, se giró hacia Ethan, sus ojos ardían de furia y sus labios se movían lo suficiente para articular. «Te vas a arrepentir de esto». Ethan no dijo nada. En cambio, bajó la cabeza ligeramente y sus ojos se encontraron con los de Lily. Le dio un pequeño asentimiento, lento y silencioso, como una promesa. Lily no dijo nada, pero soltó la manga de Cole y retrocedió un paso. Lo suficiente para que todos lo vieran. Tommy se agachó, le susurró algo suavemente a Lily y luego le tendió la mano. Ella lo miró fijamente durante unos segundos y luego la tomó. No lloró, pero en sus ojos había una luz tenue e inconfundible, del tipo en el que solo los sobrevivientes confían, incluso si son frágiles. Separaron a Cole de la niña y lo llevaron afuera. Rachel mantuvo la mirada en él hasta que desapareció detrás de la puerta del auto. El interior del Margaret's Diner se había quedado completamente en silencio. Ethan regresó a la mesa y se sentó. Todo su cuerpo pareció aflojarse como el de un hombre que sale de una persecución. Nadie había corrido. Margaret salió de detrás del mostrador y puso un vaso de agua frente a él. «Nunca pensé que haría algo así, pero hoy parece un día para hacer lo correcto». Ethan tomó el vaso, miró la suave niebla que se aferraba al borde y no bebió. Simplemente puso la mano plana sobre la mesa como quien confirma que un nuevo capítulo acaba de comenzar. La cosa es que hacer lo correcto no siempre llega en el momento correcto. Margaret dejó escapar un largo suspiro, se sentó en el taburete detrás del mostrador y miró por la ventana delantera, donde las luces rojas y azules de la patrulla policial aún parpadeaban sobre el asfalto mojado. Pero hoy, al menos, no perdimos el rastro. El viento seguía soplando, aunque esta vez no se sentía tan frío. La brisa del día barrió el estacionamiento, trayendo consigo el olor seco a polvo y el familiar sabor a gasolina vieja. Nubes tenues y delgadas como humo flotaban silenciosamente detrás de la línea de árboles a lo largo de la carretera. La policía había apagado sus luces. Cole fue conducido a la patrulla No 40 con las manos esposadas y la cabeza gacha. No se resistió, no gritó, simplemente giró la cabeza en silencio hacia su camioneta, como si tratara de memorizar la dirección en la que nunca tuvo la oportunidad de correr. Tommy miró su teléfono. Sus ojos parpadearon cuando vio una alerta urgente de la sede federal. 2 hombres del grupo de Cole habían sido detenidos en la frontera sur. La policía de Texas confirmó que estaban esperando a Cole, posibles cómplices. Los 3 son sospechosos de estar involucrados en una red de tráfico de niños. Rachel asintió levemente, apretando con fuerza el archivo del caso. Ethan estaba de pie al otro lado del auto. Nadie lo llamó, pero todos lo miraban. Algunos transeúntes aún se demoraban cerca del café, susurrando entre ellos. Algunos tomaron fotos. Otros parecían sorprendidos, incluso conmovidos. Una joven de cabello morado transmitía en vivo por TikTok desde su coche. La cámara apuntaba a la policía captando su emoción. «¿Ves? Te dije que el hombre claramente no es su padre. Esto es un secuestro a plena luz del día en Wichita. Sígueme para actualizaciones». No todos seguían la historia. Una mujer de mediana edad, con traje de negocios y una bolsa de documentos en la mano, se acercó a Rachel. «Yo estaba sentada en la mesa del fondo y lo vi todo.
Ese hombre no actuó como el padre de la niña. La jaló como si fuera un saco de mercancías y ella se apartó. Así no se comporta un niño con familia. Rachel asintió, con la mirada pesada pero resuelta, y le hizo una señal a Tommy para que tomara la declaración. Lily se sentó tranquilamente en el asiento trasero del coche patrulla. La puerta aún estaba entreabierta. Uno de los oficiales colocó una pequeña chaqueta color crema sobre sus hombros, demasiado grande y que le tragaba la mayor parte del cuerpo. Ella miró por la ventana. Después, la puerta se abrió. Nadie la llamó por su nombre, pero Lily salió, caminó lentamente, cada pequeño paso sobre el concreto áspero, pareciendo guiada solo por el instinto y atraída por la única persona que creía que la había mantenido con vida. Ethan no se movió, no abrió los brazos, solo inclinó la cabeza ligeramente cuando ella se detuvo frente a él. Lily lo miró sin pestañear. «Eres mi héroe». Su voz era suave, temblorosa pero clara. Un momento después, Lily echó los brazos alrededor de Ethan. Su corto alcance rodeó su cintura en un fuerte abrazo. Ethan se congeló. Nunca antes lo habían abrazado así. No era cortés ni formal, sino el tipo de abrazo que alguien da cuando se aferra a la vida, como si dejarse ir significara caer de nuevo en un pozo sin fondo. Sus brazos se levantaron lentamente y luego descansaron suavemente sobre su espalda. No había nada más que decir. Desde la distancia, Margaret estaba de pie en la puerta del restaurante, con los brazos cruzados y la mirada firme. No sonrió ampliamente, pero sus ojos tenían calidez. No dio un paso atrás, ni interrumpió el momento, solo asintió una vez, un pequeño gesto, como si algo bien se hubiese completado y no necesitara reconocimiento. Rachel se acercó a Ethan y se detuvo a su lado. «No solo salvaste a una niña pequeña», dijo él en voz baja. «Nos recordaste al resto por qué hacemos este trabajo». Ethan no respondió. Siguió mirando el cabello rizado de Lily, sintiendo el constante subir y bajar de su respiración contra su camisa. Tommy, el joven oficial, se acercó sin bloc de notas ni expresión cautelosa. Se quedó quieto unos segundos y luego habló en voz baja. «Lo siento por dudar de ti al principio». Ethan lo miró a los ojos por primera vez en años. Había una especie de conexión tácita, un reconocimiento silencioso entre un hombre que había rozado la muerte y otro que aún aprendía a proteger la vida. Asintió. Lily aflojó su agarre, lo miró y luego se giró hacia Rachel como un pájaro que, al fin, se da cuenta de que ha llegado a la orilla. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Ethan. «Mi madre está en camino», respondió la niña en voz baja. «Está bien, entonces me quedaré aquí hasta que llegue. No irás a ninguna parte». Ethan alzó la vista al cielo. Esa noche, las luces del coche patrulla parpadearon de nuevo cuando el vehículo que transportaba a Cole se alejó, rodando lentamente sobre una ligera capa de polvo. Sirenas silenciosas. Rachel miró su teléfono y se giró hacia Tommy. «Envía una copia del archivo a Oklahoma de inmediato. Si esos dos realmente lo estaban esperando en la frontera, podríamos acabar con toda una red». Tommy asintió. Sus ojos habían cambiado. Ya no había dudas, solo resolución. Ethan se volvió hacia el restaurante. Las luces seguían encendidas. Margaret seguía allí, de pie. Caminó lentamente hacia la puerta. «¿Importa si pido una taza de café recién hecho?», preguntó Ethan. «El café se enfrió, pero tengo té de jengibre», respondió Margaret, extendiendo la mano para abrir la puerta. «Suena mejor, de todos modos». Margaret dejó 2 galletas en el mostrador y habló en voz baja. «Son lirios. Solía pensar que no debería involucrarme en los asuntos de extraños, pero hoy, si no hablo yo, ¿quién lo hará?». Ethan no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde Lily era acompañada hacia el coche patrulla por Tommy, todavía agarrando su abrigo color crema. A veces, un abrazo es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Aquella noche, el viento seguía soplando frío a través de la carretera, pero algo había sido reparado. No con un arma, no con violencia, sino con el pequeño abrazo de una niña de 3 años. Fue una rara noche tranquila, pero la verdad nunca termina en una sola tarde. Las cosas apenas estaban comenzando.
El viento de la noche en Wichita traía el olor a tierra fría. Una lluvia ligera acababa de pasar, dejando el pavimento resbaladizo por el agua y el aire húmedo por la humedad. Dentro de la central de la comisaría, las luces fluorescentes proyectaban un tenue resplandor que extendía vetas verdosas por el viejo suelo de baldosas. Ethan estaba sentado solo en la pequeña sala de espera, en una silla de plástico duro que crujía cada vez que cambiaba de peso. Su mano izquierda estaba ligeramente manchada de sangre por un pequeño rasguño en la muñeca, algo que nadie había notado, ni siquiera él, hasta que la yema de su dedo la rozó. La miró fijamente por un momento, pero no la vendó y no se quejó. El verdadero dolor no vivía en la carne. A través del cristal esmerilado, Ethan podía ver la luz de la sala de interrogatorios todavía encendida. Rachel estaba dentro con Tommy y una trabajadora social, repasando notas sobre Cole. La puerta de la sala médica temporal se abrió brevemente y luego se volvió a cerrar. Una doctora llevó a Lily adentro. La niña todavía agarraba un caramelo, ahora derretido en una mancha pegajosa dentro de su envoltorio de aluminio. Nadie tuvo el corazón para quitárselo. Ethan no podía oír las voces, pero veía los ojos. La chica ya no temblaba, pero su mirada seguía siendo la misma, perdida y cautelosa, como si esperara que todos a su alrededor desaparecieran en cualquier momento, incluida ella misma. Margaret le trajo una taza de café que olía débil y aguado. No dijo nada, solo la colocó a su lado y se sentó por primera vez. Sus manos no hicieron nada, simplemente descansaron en su regazo. El silencio entre ellos se sentía como un idioma propio, uno que no necesitaba traducción. Rachel dice que la chica no ha hablado, prima, dijo ella. Ethan asintió. Cole apretó los labios. Su historial no estaba limpio. Acusado de abuso antes, aunque nunca condenado. Ethan no reaccionó. Eso ya no importaba tanto. No ahora que Lily estaba aquí, viva. La puerta de la sala de espera se abrió. Tommy entró, seguido de una mujer joven. Su largo cabello estaba despeinado, el abrigo colgaba abierto y su rostro, pálido como alguien que acaba de escapar de una tormenta, mostraba ojos rojos, pero con un brillo extraño, como quien ha recuperado un pedazo perdido de su alma. Grace, dijo Tommy en voz baja, no hay necesidad de más. Ethan se puso de pie. Grace miró a su alrededor, ligeramente aturdida, y luego se detuvo al ver a Margaret. Las dos mujeres se reconocieron como personas que alguna vez se cruzaron durante días duros e inciertos. ¿Dónde está la niña?, preguntó Grace con la voz ronca. En la sala de exámenes, respondió Rachel en voz baja. La han revisado. No hay lesiones externas. Grace no esperó a oír el resto. Se movió rápidamente hacia la habitación. Las manos temblaban ligeramente. Rachel intentó detenerla. Luego suspiró y la dejó ir. La puerta se abrió. Grace se quedó en el umbral. Lily, soy mamá, susurró ella. La niña estaba sentada en una silla alta, con un abrigo de mangas demasiado largas y las piernas balanceándose sin llegar al suelo. Se giró al oír la voz, pero no corrió ni se precipitó a sus brazos. Solo miró, con los ojos fríos y distantes, como si no recordara. Grace se congeló. Su voz se quebró. ¿No me reconoces, cariño? Soy yo, Lily. Estoy aquí. Lily apretó con fuerza el animal de peluche que llevaba en las manos. Miró a Grace y luego giró la cabeza en una negativa tranquila, pero inconfundible. En ese momento, el abrazo nunca llegó. Grace se quedó quieta, con los hombros temblorosos y la mano presionada contra la boca, mordiéndola. Tommy entró y la guió suavemente a otra silla. Rachel se giró hacia Ethan. Salvar a alguien es una cosa, remendarlos es algo completamente distinto. Ethan asintió y observó a Grace. En ese momento lo vio con claridad. Grace no era solo una madre, era una sobreviviente. Había soportado heridas incluso más profundas que las de un niño. ¿Era una de las víctimas de Cole?, preguntó él con voz áspera. Rachel asintió. Vivieron juntos casi 2 años. Él tenía control total sobre ella. Intentó huir una vez, pero él la obligó a regresar. Perdió contacto con su familia. Margaret añadió en voz baja. Grace vino a mi restaurante hace casi 1 año.
Estaba embarazada. Pensé que intentaba huir, pero regresó. No hice nada. Nadie dijo una palabra después de eso. El silencio ya no estaba vacío. Se había convertido en testigo. Ethan caminó hacia la puerta. Su mano descansó en el pomo. Parecía que iba a salir, pero no lo hizo. Lily alzó la vista y lo observó. Nadie habló, pero en ese momento algo empezó a moverse por el pasillo, en una habitación donde la luz no se había encendido. Había una bolsa de archivos que nadie había abierto. Dentro, un fax de Iowa, una orden de arresto antigua para Cole, que nunca llegó a Wichita, y una declaración escrita a mano con tinta manchada. El padre biológico de Lily nunca la firmó. Todo parecía acabado, pero en realidad apenas comenzaba. 2 días después del rescate de Lily, el juzgado de Wichita adquirió un aire inusual en el exterior. Grupos de reporteros se empujaban para posicionarse, cámaras sobre los hombros y luces afiladas como agujas apuntando a quienes atravesaban las puertas de madera. El rumor había cruzado las fronteras de la ciudad. Titulares sensacionalistas en línea repetían sin parar: «Héroe salva a niña», «Misterioso secuestro en Kansas», «La verdad oculta detrás de un hogar monoparental». Ethan entró lentamente en el juzgado, con un abrigo viejo sobre los hombros y los ojos pesados por el pensamiento. No se había cortado el pelo, no habló con la prensa, ni ofreció una sola sonrisa. La gente cercana tomó fotos. Alguien intentó acercarle un micrófono. Ethan no dijo nada, caminó derecho hacia adelante. Rachel y Tommy ya estaban sentados, asintiendo levemente, mientras él se deslizaba hacia la fila de testigos. Cole emergió de la puerta lateral, esposado, aunque con un traje pulcramente planchado. Su rostro no delató emoción. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose un instante en Ethan, quien mantuvo la barbilla en alto como si aquello fuera solo otra reunión, no un juicio. El abogado defensor de Cole, un hombre de mediana edad llamado Scott Renner, se inclinó hacia la narrativa en su declaración de apertura. «Su señoría, mi cliente es víctima de un profundo malentendido. Este es un asunto familiar, uno entre un padrastro y un hijastro al que amaba profundamente, pero cuyas acciones fueron malinterpretadas durante una transición difícil. Los medios han distorsionado esto en un caso criminal que nunca debió existir». La fiscalía no respondió. Sabían que apelaciones como esta a menudo despertaban simpatía, pero también contaban con evidencia. Grace fue llamada al estrado. Vestía una blusa blanca sencilla, con el cabello recogido y el rostro pálido, pero sus ojos no vacilaron. Por primera vez se plantó frente al público y relató cada detalle. «Él no solo controlaba lo que yo hacía, me cortó el teléfono, no me dejaba trabajar, no me dejaba ver a nadie. Me golpeó mientras estaba embarazada una vez. Me encerró en una habitación oscura durante 2 días solo porque le pregunté con quién estaba hablando por teléfono». La sala del tribunal quedó en silencio. El único sonido era el clic constante de la máquina de escribir del taquígrafo judicial. El abogado Renner intentó contraatacar. «Pero usted continuó viviendo con él durante mucho tiempo después de los supuestos incidentes de abuso». Grace respondió, ni enojada ni asustada. «Me quedé porque tenía miedo y porque pensé que, si lo soportaba, me dejaría en paz a mi hija». De nuevo, el tribunal enmudeció. Tommy dio un paso al frente y presentó un videoclip de la cámara de una gasolinera en la carretera. La grabación mostraba a Cole metiendo a Lily en el auto, sus ojos escaneando el área como si tratara de no ser reconocido. No había palabras en el video, pero las expresiones no necesitaban traducción. Ethan fue llamado el último. Se puso de pie. Su voz era lenta y firme. «No actué por capricho cuando vi a esa niña hacer la señal de SOS. Sabía que no era un juego. Ella no me abrazó. Ella no me llamó papá. Cuando le di un caramelo, él le dio una palmada en la mano. Eso es control. No es algo que un padre normal haría». El abogado Renner preguntó, «¿Es usted un experto en psicología infantil, señor Nolan?» Ethan respondió, «No, pero he estado en el campo de batalla. He visto la mirada en los ojos de alguien que pide ayuda pero está demasiado asustado para hablar. Esa niña tenía esa mirada. La verdad no necesita gritarse,
Solo necesita mantenerse firme. Aquella mañana Rachel dio un paso adelante con una pequeña bolsa. Sacó un dibujo a crayón que mostraba a una niña de cabello castaño sosteniendo un caramelo rojo mientras un hombre vestido de oscuro la jalaba del brazo por detrás. Colocó el dibujo frente a la corte y dijo: Lily no nos dijo nada, pero así es como contó su historia. Nadie podría discutir esa imagen. Era escalofriante en su honestidad. Scott Renner se levantó, tratando de recuperar el control. El dibujo de un niño no puede usarse como evidencia legal. Rachel replicó: es evidencia de miedo, y el miedo no miente. En ese momento, la fiscalía presentó otro archivo. Tommy deslizó un paquete de documentos del estado de Texas y una vieja carta manuscrita de un hombre llamado Robert Callahan, padre biológico de Lily, hacia el juez. En la carta, el señor Callahan había pedido la custodia de Lily hace 3 años, pero nunca obtuvo respuesta. Junto a ella había un informe de la Oficina Federal de Investigaciones que confirmaba que Cole había estado bajo vigilancia por sospecha de participar en una red interestatal de tráfico infantil. Un testigo inesperado intervino: la chica que había transmitido en vivo en TikTok el día del incidente. Se acercó con su teléfono en la mano y presentó un video que había grabado de Ethan confrontando a Cole. Solía pensar que solo estaba filmando por diversión, dijo. Pero cuando lo volví a ver, vi la mirada en los ojos de esa niña. Lo siento, intenté ser sensacionalista al principio, pero ahora sé que debo decir la verdad. El video se reprodujo en la sala del tribunal. Mostraba a Cole tirando del brazo a Lily. Entonces sonó la voz de Ethan. Llamé a la policía, ya están en camino. El tribunal ordenó que Cole fuera detenido sin derecho a fianza y remitió el expediente para una investigación más profunda. Mientras se lo llevaban, su mirada desafiante se había vuelto baja. Grace apretó sus manos con fuerza. Ethan ya no lo miraba. Sus ojos estaban en Lily, sentada en la última fila. Su rostro seguía solemne, pero ya no evitaba la mirada de él. Un reportero se acercó a Ethan y le preguntó cómo se sentía al ser llamado héroe. Ethan lo contempló un instante y luego respondió: no soy un héroe, simplemente no podía mirar hacia otro lado. Después se giró y se alejó. Rachel volvió a mirar el dibujo de Lily con los ojos fijos. Sabía que esto no era solo un caso. Formaba parte de algo más grande, algo aún oculto en la oscuridad, y apenas habían rozado la superficie. Aquella noche en Wichita reinaba un falso silencio. Las luces amarillas de la calle se filtraban a través de las cortinas blancas descoloridas, proyectando sombras suaves sobre el suelo gastado de la modesta habitación. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo para algo que quedó sin decir. Afuera, el viento silbaba en el estacionamiento vacío, trayendo consigo el susurro seco de la basura y las hojas muertas. Ethan se recostó en la silla. Sobre la mesa descansaba una botella de cerveza sin abrir. Sus ojos se fijaban tranquilamente en el sobre que tenía en la mano. No había perfume ni decoración, solo una caligrafía inclinada que decía: Señor Ethan Walker. Lo abrió y al susurro del papel leyó: Querido señor Nolan, no sé por dónde empezar, al igual que no sé cómo mirarlo a los ojos y decir todo esto, así que escribo en su lugar. Gracias por salvar a la chica, pero gracias no es suficiente. No solo salvaste a Lily, me hiciste creer que aún hay personas en este mundo que se detendrán, escucharán y harán algo. Una vez pensé en dejarla atrás, no porque no la quisiera, sino porque creía que, si desaparecía, Cole no tendría motivos para hacerle daño nunca más. Pensé eso una y otra vez, en esas noches en que, borracho, él derribaba la puerta del dormitorio y se plantaba sobre nosotros con un cuchillo. Tuve la oportunidad de huir. Incluso llegué a Iowa con Lily, pero mi propia madre me dijo que, sin papeles y sin abogado, nadie me creería. Así que regresé, y ese regreso casi me mata. El dibujo que hizo Lily, no lo sabía, pero ella aún lo recordaba con tanta claridad. Nunca habló de eso, pero dibujó todo lo que viste. Era real, y creo que lo viste antes de que alguien más comenzara a entender. Gracias, de una madre que una vez fue desesperada. Ethan dobló la carta, apretando su mano ligeramente. Hubo un golpe en la puerta.
Se levantó y la abrió. Allí estaba un hombre de unos 30 años, alto, de complexión sólida, con el cabello castaño y algunas canas en las sienes. Extendió la mano. Soy Jake Whitman, prometido de Grace y padrastro legal de Lily. Ethan le estrechó la mano con un agarre firme, pero no excesivo. Sin largas presentaciones ni miradas inquisitivas, los dos hombres se quedaron de pie, mirándose como si ya captaran el esbozo de una historia inconclusa. Más tarde, se sentaron. Paul trajo 2 cervezas, rompió las tapas y le entregó una a Ethan. Ella no pudo decir todas las gracias. Tú te lo mereces. Yo también. Pero sabía que algunas cosas, si se mantienen embotelladas, se pudren. Ethan asintió, chocaron sus botellas y pasaron unos minutos en silencio, acompañados solo por el viento y el leve zumbido de la luz de neón del pasillo. Paul habló. Conocí a Grace después de que huyera de Cole. Se alojaba en un refugio para mujeres donde yo era voluntario, enseñando reparación básica de automóviles. Tenía a Lily con ella. La chica era apenas demasiado. No hablaba, no sonreía, pero solo se quedaba parada y me observaba mientras trabajaba en motores. Nunca entendí por qué Ethan no preguntó. Solo escuchó cuando Grace recibió los papeles del tribunal exigiendo derechos de visita para Cole. Casi se derrumbó. Contratamos a un abogado, pero las leyes en Kansas no siempre están del lado de la madre, especialmente cuando la madre una vez huyó. Paul metió la mano en su bolsillo, sacó un archivo delgado y lo deslizó por la mesa hacia Ethan. Esta es una copia de la orden de protección de emergencia que presentamos el año pasado. Razón denegada. No hay nuevas pruebas. El sistema no está mal, pero no es lo suficientemente rápido. Ethan lo abrió. Sus ojos se detuvieron en una nota escrita a mano en el margen. Era de Grace. Si muero, por favor, que alguien cuide de Lily. Cerró el archivo sin decir nada. Paul continuó. Sé que no estás tratando de ser un héroe, pero tu silencio dice mucho. Alguien tiene que asumir el golpe para que otros puedan estar a salvo. Grace y yo te debemos eso. Ethan terminó su cerveza y dejó la botella. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la farola proyectaba largas rayas amarillas inclinadas por la habitación. Habló lentamente. Perdí a mis 2 padres en un accidente automovilístico cuando tenía 17 años. Después de eso, me quedé con parientes del lado de mi madre por un tiempo, pero las cosas nunca fueron iguales. Por eso me alisté temprano en el servicio. Aprendí a soportar, a permanecer en silencio y a cargar con la pérdida. Pero noches como esta. Miró por la ventana de nuevo, su voz cada vez más baja. Todavía me llevan de vuelta a ese sentimiento de vacío cuando recibí la llamada de que mis padres no volverían a casa. Fue entonces cuando entendí algunas cosas. Si no te aferras a ellas a tiempo, se han ido para siempre. Paul no dijo nada de inmediato. Tomó un sorbo de cerveza y luego dijo en voz baja. Conocer a Lily se sintió como tener una segunda oportunidad para hacer algo bien, pero esa oportunidad no vino de la nada, vino de Grace. Ella eligió creer en mí después de todo lo que los hombres le habían hecho pasar. Hizo una pausa. Sus ojos se posaron en un rincón oscuro de la habitación. Algunas cicatrices nunca sanan, pero al menos, si no corremos, no se extenderán. Entonces los 2 hombres guardaron silencio. Simplemente se sentaron allí como 2 personas aferrándose a algo que una vez se había perdido detrás de ellos. La carta de Grace yacía quieta sobre la mesa, bajo el suave resplandor de la lámpara. Debajo de la tinta seca había un dolor enterrado. Pensé que lo habían sepultado para siempre. Afuera, el viento seguía soplando, pero esta vez no hacía tanto frío. Una semana después del juicio, Wichita había vuelto a su tranquilidad habitual. Las hojas de otoño caían a la deriva por los sinuosos senderos del pequeño parque detrás del preescolar local, y la risa de los niños resonó una vez más, no demasiado fuerte ni demasiado suave, solo lo suficiente para hacer que la gente olvidara lo que había sucedido. Ethan se sentó en un viejo banco de madera con una mano apoyada en una mochila cuidadosamente empacada. Salió de su motel,
Sacó efectivo del cajero y planeó marcharse a la mañana siguiente. ¿A dónde? No había decidido. Solo sabía que tenía que irse de ese lugar, del pueblo en el que se había topado por casualidad, solo para ser detenido por algo que nadie podría haber predicho. Un par de pequeños ojos y una mano desesperada que le hacía señales. Una ligera brisa rozó su cabello canoso. Ethan bajó la cabeza y hojeó algunas páginas de su desgastado cuaderno de cuero, garabateando líneas dispersas sin direcciones, sin planes, solo preguntas sin respuesta. Un suave sonido lo hizo mirar hacia arriba. En algún momento Lily se había acomodado en el banco junto a él. Nadie la había llamado, nadie la había traído. Llevaba un viejo abrigo beige con puños deshilachados. Su cabello estaba atado flojamente y se deslizaba hacia un lado. No habló, no lo miró, solo apoyó sus pequeñas manos en sus rodillas, ojos fijos en el estanque frente a ellos. Ethan pensó en decir algo, pero se detuvo. Simplemente se sentaron allí sin molestar al otro. Un pato flotaba silenciosamente sobre el agua, atrapando los últimos rayos del sol de la tarde. Lily giró la cabeza. Sus ojos marrón oscuro estaban cansados, pero no asustados. Extendió su mano. En su pequeña palma había un caramelo rojo, ligeramente deformado de tanto tiempo sosteniéndolo. Ethan lo miró y luego lo tomó. No desenvolvió el caramelo, solo lo sostuvo suavemente en su palma. ¿Puedes volar? La voz de Lily era tan suave como el viento rozando las ramas de los árboles, pero lo suficientemente clara como para hacer que el corazón de un adulto se saltara un latido. Ethan negó con la cabeza. No, pero ese día fui lo suficientemente rápido para atraparte. Lily asintió. No sonrió, no se apresuró a abrazarlo, pero las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Una señal, la primera desde ese día. El asentimiento de un niño a veces tiene más peso que 1000 palabras de consuelo. A poca distancia, Grace y Paul estaban parados bajo el arce. A solo unas docenas de pasos de distancia, no entraron, no gritaron. Grace sonrió y tomó la mano de Paul. Se quedaron quietos, dejando que el momento perteneciera únicamente a los dos en el banco. Ethan observó a Lily durante un largo rato, luego se giró hacia el lago. El dulce en su mano ya no era solo un caramelo, era un gracias, un puente, un hilo que unía dos corazones que una vez parecieron perdidos el uno para el otro. Deslizó el caramelo en el bolsillo de su abrigo sin decir una palabra, pero algo dentro de él se suavizó, como si por primera vez en años ya no se sintiera como un extraño. Sobre ellos, las nubes se separaron, ligeras como el aire. El comienzo del invierno en Wichita se sentía diferente. No era el frío cortante del ejército, ni el frío húmedo de las marchas nocturnas a través de un terreno desconocido. Aquí, el viento traía el aroma de algo que comenzaba. El refugio recién construido para niños maltratados estaba escondido entre casas viejas, sus paredes pintadas de blanco y el techo cubierto de tejas rojas. En la puerta principal colgaba un letrero de madera cuidadosamente colocado. Refugio Llama Roja. Las letras rojas habían sido pintadas por la mano de un niño. Cuidadosa, torpe, pero llena de vida. Ethan se paró frente al letrero, con las manos enterradas en los bolsillos de su descolorido abrigo caqui, sus ojos fijos en las letras como si intentara leer algo oculto bajo cada pincelada. Una voz familiar vino de detrás de él. «Es hermoso, ¿no?» Margaret se le acercó. Era quien había ideado el nombre, y Lily había elegido el color. Rachel Monroe estaba allí, con un abrigo de lana gris y una taza de café humeante en la mano. Su rostro habitualmente severo se había suavizado. Una brisa pasó arrastrando consigo el aroma de madera recién cortada y la sonrisa tranquila de una mujer que una vez se había enfrentado a los veredictos más duros. Ethan no se dio la vuelta, solo asintió. «No pensé que volvería aquí nunca, pero aquí estás. Esa es la diferencia, Ethan». Rachel se acercó a él, su voz pausada. «Queremos que te quedes como asesor de seguridad del centro, no como soldado, sino como portero. Algunos de estos niños solo pueden dormir de un tirón. La noche se cernía sobre ellos. Si saben que alguien está ahí fuera vigilando la puerta». Ethan frunció el ceño.
Nunca había pensado en sentar cabeza. Solía ser el tipo de hombre que se marchaba en cuanto la misión terminaba, pero esta vez su corazón no se sentía tan ligero como de costumbre. Miró al otro lado del patio, donde un grupo de niños jugaba a la mancha. Un niño pequeño estaba sentado junto al tobogán, sosteniendo un dinosaurio de plástico con la cabeza rota. No lloraba, solo miraba, como si esperara que alguien lo arreglara por él. No creo que sea bueno con los niños, dijo Ethan en voz baja. Rachel sonrió. No tienes que serlo, solo tienes que aparecer. La puerta del lado derecho del centro se abrió y Lily salió corriendo, sus coletas rebotando. Llevaba un abrigo rojo oscuro y la bufanda alrededor de su cuello colgaba suelta, bordada con su nombre. Cuando vio a Ethan, se detuvo y luego caminó lentamente. No dijo una palabra, simplemente extendió la mano y tomó la suya. Ethan bajó la mirada. Sus pequeños dedos, fríos pero firmes, se curvaron alrededor de los suyos. No levantó la vista, pero sus piececitos apuntaban hacia la puerta como una invitación tácita. Miró a Rachel, pidiendo confirmación, y ella asintió. No se necesitaba otra razón. Dentro del centro, el pasillo olía a una pintura fresca. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. Casas, soles, mamás, papás, cachorros. Y en el centro de todo había una imagen que destacaba. Un hombre con uniforme militar verde abrazaba a una niña de cabello castaño. Ella sostenía un caramelo rojo en la mano, y la luz del sol, dibujada con crayones de cera, se derramaba sobre sus cabezas. Ethan se detuvo frente a la pintura. No necesitaba preguntar quién la había dibujado. Lo sabía. Paul y Grace estaban al final del pasillo, junto con Margaret y Tommy. Cada uno lo miró con una mezcla de admiración, gratitud y alivio silencioso, pero nadie intervino. Entendieron que este momento iba más allá de las palabras. Ethan se giró hacia Lily, se inclinó y preguntó suavemente, ¿está bien si me quedo un rato? La niña asintió. Tanto tiempo como sea necesario, solo no desaparezcas. Ethan dejó escapar una risa silenciosa. Por primera vez en años, no era una risa nacida del sarcasmo o la cortesía, sino de algo que se derretía silenciosamente dentro de él. Rachel dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. Te dije que los soldados nunca dejan de servir, solo cambian de posición. Ethan miró a su alrededor. Vio a niños dibujando, a una niña sollozando mientras un voluntario la consolaba, a Margaret dándole una galleta a un niño, a Tommy agachado arreglando una alfombra torcida. Nadie dio órdenes, nadie gritó, pero todos estaban haciendo lo mismo, mantener a los niños a salvo. Asintió. Está bien, pero solo por un momento. Lily apretó su mano con más fuerza, como si supiera que ese pequeño rato duraría más de lo que nadie pensaba. Afuera, la luz del sol de principios de invierno caía suavemente sobre el techo de tejas rojas. Se acabó, pero no es realmente el final. Tal vez la historia de hoy nos haga darnos cuenta de que a veces solo una mirada, un pequeño asentimiento o incluso un trozo de caramelo pueden ser un grito de ayuda en un mundo ruidoso. El coraje no siempre ruge, vive en actos silenciosos de quienes eligen no apartar la mirada. ¿Alguna vez te has preguntado si, de haber sido tú, en ese café aquel día, habrías sido lo suficientemente perceptivo para notar la señal de un niño? ¿Crees que la justicia puede venir de un video grabado accidentalmente? ¿O alguna vez te has perdido una señal que sigue persistiendo en tu corazón con silencioso lamento? Esta historia no es solo para contarse. Es un recordatorio de que no vivimos solo para nosotros mismos, sino también para los ojos que esperan, en silencio, vernos. Si estás leyendo esto en un día cansado, espero que estés bien.